Continuamos con el Evangelio de Lucas. Estamos ahora en el capítulo 8. Tenemos 56 versículos. Allí vamos a encontrar a las mujeres que acompañaban a Jesús. Vamos a ver la parábola del sembrador que tanto conocemos, la luz de la lámpara, la madre de los hermanos de Jesús, la tempestad calmada, el endemoniado de Gerasa y cómo sana a dos mujeres, la mujer hemorroísa y la hija de Jairo. Muy bien, ahora vamos a escucharlo directamente de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 8. Las mujeres que acompañaban a Jesús. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras mujeres que le servían con sus bienes. Parábola del sembrador. Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de las ciudades. Le dijo entonces en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra, y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra parte cayó en medio de abrojos, y creciendo los abrojos con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto septuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola, y él le dijo: a ustedes se lo he dado a conocer, les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces le explica la parábola. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó sobre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a la madurez. Los que en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Ahora nos habla de cómo recibir y transmitir las enseñanzas de Jesús. Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Miren pues cómo oyen, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que tiene, se le quitará. Ahora vamos a ver los hermanos de Jesús o el verdadero parentesco. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Ahora escuchamos la tempestad calmada. Cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido.
Se abatió sobre el lago una borrasca, la barca se anegaba y estaban en peligro. Entonces, acercándose, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, nos hundimos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje, que amainaron y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo: ¿Dónde está su fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados: Pues ¿quién es este que hasta los vientos y el agua le obedecen? Ahora vemos el endemoniado de Gerasa. Arribaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, vino a la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios, y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido, ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, echó a sus pies, gritando con voz fuerte: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él, y aunque le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, rompía las ligaduras y el demonio le empujaba al desierto. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él contestó: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le suplicaban que no les mandaran irse al abismo. Habían allí una gran piara de puercos que pasían en el monte. Les suplicaron que les permitieran entrar en ellos, y él se lo permitió. Los demonios salieron de aquel hombre y entraron en los puercos, y la piara se arrojó al lago, de lo alto del precipicio, y se ahogó. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y le contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido, y llegando donde Jesús, encontraron al hombre del que había salido los demonios, sentado, vestido y en sano juicio, a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Él, subiendo a la barca, regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía estar con él, pero él lo despidió diciendo: Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Ahora vamos a ver la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Cuando regresó Jesús, la muchedumbre le recibió con agrado, pues todos le estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que entrara a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, la gente le ahogaba. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro: Maestro, la gente te aprieta y te oprime. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Él les dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estando todavía hablando, cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo: Tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús,
que lo oyó le dijo: no temas, solamente ten fe y se salvará. Al llegar a la casa no permitieron entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él les dijo: no lloren, no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: niña, levántate. Retornó el espíritu a ella y al punto se levantó, y él mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado.